Si usted es incapaz de identificar sus virtudes y sus defectos, o no es capaz de aceptar sus fortalezas y sus debilidades, y va por la vida juzgando sin reparo alguno, le debo decir que está en el podcast indicado. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, Charla de Bros, donde cada semana estamos tocando temas con mi hermano de principal interés, bien sea por dudas nuestras o sugerencias de ustedes, y donde buscamos incentivar el pensamiento crítico nuestro y pues de quien nos escucha también. Claro que sí. Hoy estaremos abordando una temática que, así como muchas, se ha venido como desdiversando en su significado, que tiene un sentido muy, muy básico y muy sencillo, y que muchos a veces implementamos esta actitud de forma errónea o simplemente la usamos como una máscara, nos disfrazamos con ella y realmente no es lo que estemos sintiendo. ¿De qué vamos a hablar hoy, Manny? Hoy vamos a hablar de la humildad, un tema que es muy curioso porque muchas veces nosotros mismos, incluidos, no teníamos ese concepto como tal claro. O sea, no lo teníamos del todo claro. Confundimos humildad o con falta de humildad el estatus social, la forma de vestir, la sociedad que lo rodea, pues el estatus económico más bien, ¿no? Sí. Era un concepto que teníamos más al concepto de humildad y realmente no es así. Sí, se ha aplicado que se denomina humildad, si muchos dirán, bueno, si nos vamos a la Real Academia de la Lengua y muchas cosas, encontrarán de pronto el significado también desde el punto de vista económico, pero nosotros queremos tocar eh, la humildad desde el punto de vista de la persona, de lo que se hace para ser humilde o de lo que no se hace para dejar de serlo. Entonces, pues no sé, Manny quiere mencionar específicamente a qué apunta la humildad de la que vamos a hablar hoy. Sí, la humildad de la que vamos a hablar hoy apunta a mí. Principalmente es un tema o una palabra que suelo recibir constantemente como que le falta humildad o "Uy, qué presumido, ¿no? Pero a veces como que, cuánta humildad, ¿no? Con ese tono de, yo creo que le falta un poquito. Entonces me puse a Exacto. mirar realmente y digo, ¿será que me falta humildad realmente? Vamos a consultarlo. Y realmente no soy humilde y no me falta humildad. ¿No es humilde y no le falta? De la ¿O sí humildad es que humilde? vamos a tocar. ¿Ah? ¿O sí es humilde y no le falta humildad? Es verdad, me equivoqué. Soy muy humilde y no me falta humildad. Exacto. Entonces, si nos vamos directamente a lo que significa la virtud de ser humilde, es simplemente reconocer precisamente los defectos, las falencias que tenemos y saber utilizar nuestras virtudes, nuestras habilidades. Es claro, creo yo. O sea, no hay nada más que escudriñarle al tema de la humildad, más allá que obviamente dejarla marcar un poco más de otras habilidades. Pero entonces, pues yo le pregunto a Nico, ¿cuándo o cuál ha sido como ese caso donde le han dicho, oiga, debería ser un poco más humilde, o si lo han tildado de que le falta humildad? Cuando estoy haciendo alguna actividad, por ejemplo, en la que puedo ser bueno y me considero y digo que soy bueno porque lo demuestro con hechos, entonces ahí como que le falta humildad, pero nunca lo hago con la intención de eh, sentirme más que la otra persona a la que lo va a enseñar, o simplemente tras estar, digamos, con alguien comprando ropa, por ejemplo, y decir, "Buah, o sea, esto me queda súper bien, pero soy yo que me quiero mucho, aunque no me quede bien." Y hay gente que le dice a uno, uy, no, pues tan modesto, irónicamente se lo dicen a uno, Sí, ¿no? no, O a mí las palabras que me han dicho es como que le falta humildad o cuánta humildad, ¿no? O sea, como de ujú. demasiado presumido. Y creo que se confunden esas dos palabras bastante. Sí, no, y creo que eso es simplemente tenerse uno un poquito de autoestima y a veces uno está, un poquito, no, tener autoestima, porque aquí no hablamos de tener un poquito o bastante, no, tener autoestima Ujú. simplemente, y es eso, yo creo que no está de más que uno a veces se quiera sentir como que sí, y uno se reconoce en uno mismo cuando tiene esa habilidad, cuando algo le queda bien y no está de más. Y creo que ahí es donde podemos decirle a las personas la importancia de ese tipo de aspectos, de ese tipo de comentarios,
a veces se vuelven lacerantes y lo hacen cuestionarse a uno, ¿no? ¿No le ha pasado como que, oiga, ¿será que de verdad no soy humilde? ¿Será que estoy fallando en algo? ¿Qué es lo que le pasa? Ujú. Sí, exactamente, que por eso fue la duda de este podcast. Y de pronto, mire que a mí me pasa, y es que de pronto cuando estoy en alguna situación en la cual puedo exponer de pronto una habilidad o un conocimiento que tengo, yo no lo hago. No lo hago a veces por temor a que la gente me tilde de, de soberbio, que realmente es la palabra que vendría siendo como opuesta a la humildad, que está muy equivocada en la utilización que a veces le damos a las personas cuando dicen, es que esta persona sí es soberbio. Y cuando decimos que una persona es soberbia, nos estamos refiriendo equivocadamente a una persona que tiene rabia, que tiene mucha ira, que es iracunda. Y realmente la persona soberbia como tal es una persona que se cree superior a las personas que lo rodean por su posición social o por su posición económica o por alguna cualidad especial. Ahí es donde yo podría decirles, a veces no actúo por temor a que me vean como una persona soberbia, por de pronto el que dirán, a veces me quedo como con esas ganas de aportar, porque dirán, bueno, pero sí, porque no tenía esa habilidad, eso me sucedía. A hoy no me sucede tanto. Claro, entonces porque muchos tenemos ese concepto de humildad como de no de presumir esas habilidades que tenemos, ¿no? Sí, como de no darse valor públicamente, podríamos decirlo, porque puede que otras personas vean esas habilidades, pero si las decimos públicamente, entonces ya estamos careciendo de humildad. Exacto, y creo que precisamente por eso hemos comenzado a hacer este podcast, para demostrar poco o mucho alguna habilidad que tenemos. Y yo considero que una de mis habilidades es conversar, es hablar, es expresarme, es comunicarme. Y a veces pues hay personas que llegan y tratan e intentan opacarlo a uno sencillamente porque creo yo que carecen de humildad. O Quieren tienen una falsa humildad. o tienen una falsa humildad, exacto. Entonces no hay nada, creo yo, que más ofensivo, que lastime más a una persona cuando uno quiere opacar. Y creo que ahí es donde esas personas verdaderamente, si es una palabra que podemos empezar a utilizar, comienzan a ser soberbios, porque quieren llegar a imponerse sobre los demás, porque quieren llegar a opacar nuestras, podríamos decirlo, como nuestra actitud, nuestra habilidad, que es de lo que estamos hablando hoy precisamente respecto a poder reconocer que tenemos esa actitud, esa fortaleza. Ujú. ¿O se le ha pasado alguna vez, Manny? ¿Qué Que alguien exactamente? lo quiera opacar, o sea, que lo quiera hacer sentir menos. Claro, Manny, muchas veces yo tuve un trabajo en el medio audiovisual, era con una universidad y mi jefe inmediato, mi jefe directo, me lo decía así, o sea, de una forma, es que ya llegó el Camilín, el que se las sabe todas, ya llegó el Camilín, el que no se equivoca, y yo, pero ¿por qué lo dice? O sea, y yo después lo analizaba y decía, hombre, a mí las personas que me han dicho eso, me he dado cuenta y he hecho la lectura de que son personas muy inseguras, de que son personas que al contrario, por querer mostrar algo y por querer tener la razón sobre algo, no les importa equivocarse. Y no les importa, y lo digo aquí, no les importa quedar en ridículo ante los demás eh, diciendo ese tipo de cosas, aún sabiendo que, y debo decirlo, yo no soy un experto en mi área, pero sí tengo mucho conocimiento sobre lo que hago. Y esa persona en mi trabajo lo que hacía era simplemente hacerme quedar mal ante los grupos, porque nunca lo hacía cuando estábamos solos. Siempre lo hacía cuando estaba rodeado de personas. O sea, era como para restarle validez. Exacto, para menospreciarme y para hacerme ver menos cuando yo era el que de alguna u otra forma siempre estaba aún así validado por los demás sin necesitarlo, porque las personas reconocían en mí el talento que tenía, la disciplina que tenía y la coherencia que tenía con lo que estaba haciendo. Y creo que yo pecaba de humilde por la necesidad, y lo digo entre comillas a los que me están viendo y a los que no lo digo, lo estoy diciendo entre comillas,
a veces uno se queda con ese ejercicio de querer ser humilde por no perder su trabajo o se disfraza de esa falta de humildad. Uno por el temor de poner Disfraza esa ahí. falsa humildad, correctamente. Claro, claro, o sea, ahí me tocó ser falso con mi humildad y no defendí mi habilidad simplemente porque era mi jefe, por no quererle decir: "Oye, no tienes la razón, ¿por qué me dices eso?", o nunca enfrentarlo por temor a que me echaran del trabajo, a que me despidieran de mi trabajo. Ahí lo viví, y lo viví muy feo, porque era repetitivo, ¿sí? Pero entonces, Donde no me claro, daba eso. es feo porque entonces es una persona que está abusando de su autoridad para menospreciar a otra persona, sin necesidad alguna de hacerlo, ni siquiera. Exacto, y se estaba aprovechando de su estatus económico, de su posición de jerarquía en la empresa. Es ahí donde está el ejemplo más claro de decir que era una persona soberbia. Y no Ujú. soberbia como erróneamente se dice que es iracundo, que tiene rabia, que me hablaba con ira. No, estaba utilizando su posición para menospreciar mis habilidades. Que otras personas Ahí lo conocerían precisamente. como una persona arrogante. Exacto, También, también, ¿sí? también caería como una persona arrogante, pero nadie le decía nada, sencillamente por congraciarse con esa persona porque tiene un estatus económico y un estatus en esa universidad donde puede como colocarse en esa posición, puede como hacer eso para sentirse congraciado. Y yo sé aquí que es una persona con muchas falencias en su haber, con muchas falencias en su personalidad, precisamente, y se disfraza de una falsa humildad. ¿Y Puedo sabe qué es decirlo lo así. peor, Manny? Que esas personas a veces parece que no se dieran cuenta que las demás personas se escuchan y se forman una opinión realmente negativa. O sea, que a lo mejor esas personas se lo hacen como para creerse más en algún momento y lo que hacen es estar quedando peor ante muchas personas. Exacto, Y exacto. lo, y lo más feo, y a mí me ha pasado, por ejemplo, es que viéndolo, nunca, bueno, en un tiempo atrás cuando lo había visto, no había tenido ese valor para decirlo, o sea, para decírselo a esa persona. Ujú. ¿Será cuestión de edad? ¿Será cuestión de experiencia? Sí, claro, Manny, es Porque, que, dígame, dígame. no, porque en este punto creo que le puedo decir a una persona que la vea así, si es directa, o no congraciarle eso. O decírselo o no congraciárselo. Creo que estamos en todo nuestro derecho de decirlo y a lo mejor le hacemos caer en cuenta algo en esa persona. A ver, estoy de acuerdo con lo que dice Manny, estoy de acuerdo con lo que dice. Y es, la primera parte de lo que usted me menciona es si la experiencia o la edad nos hace de pronto, digámoslo así, ser más valehuevo con ese tipo de cosas, enfrentarlas y decirlas. Oiga, ¿por qué me dice eso si eso no es verdad? Yo no me creo en ningún momento tal cosa. Y es porque le vamos perdiendo el temor. Tal vez hemos fracasado tanto, hemos estado ya tanto en esa posición donde hemos perdido un trabajo, nos han despedido no porque no tengamos la habilidad o la capacidad de desarrollar esa labor, sino porque las demás personas quieren seguir manteniendo su ego ahí, pues, de que yo tengo y controlo y domino. Yo creo que con el tiempo vamos adquiriendo la habilidad y perdiendo el miedo Entonces, a enfrentar esas situaciones. entonces ahí deberíamos tener más humildad para ser conscientes de nuestras virtudes, del valor que Claro, tenemos y de claro. nuestros defectos. Porque mire cómo es de curioso que no nos atrevemos a decirle, por ejemplo, a ese jefe directamente, a confrontarlo, cuando realmente, ¿qué busca un jefe o qué busca un empleador cuando está buscando a alguien? Está buscando habilidades y cualidades que tenga una persona para desarrollar un cargo. Exacto, Y que exacto. uno entre con la perspectiva de no poderse hacerse valer por lo que lo han contratado, es paradójico, ¿no? Claro, y es que hay una delgada línea precisamente en volverse de pronto, ¿cómo lo podríamos decir? Obviamente no se trata de llegar a imponer, creo que la palabra es imponer, no se trata de llegar a imponer porque me contrataron a mí porque tengo la habilidad o porque me gané el puesto por mis atributos, por mis conocimientos y llegar a imponer y no, es que ahora se hace lo que yo quiero. No, no, Incluso claro. no, no se trata de eso, exactamente. Se trata precisamente de llegar y decir: "Hombre, usted me contrató a mí por esto, se supone que yo puedo decirle qué está bien y qué no está bien en mi parte, a menos de que usted me haya contratado solamente para oprimir un botón. Ahí no hay nada que hacer. Usted sabe que lo oprime,
pasito o duro, y ahí él se va a oprimir, Claro, no, ¿sí? yo lo llevaba también a la parte en la que ese jefe está usando de esa autoridad para hacerlo sentir menos, Claro, ¿sí? claro, claro. Que ya como que Pero ¿por qué se da arregle eso, sus Mike? problemas. No lo sé, yo creo que por complejos que aprovechando una posición más alta, mm, si suelta esa frustración que tiene la gente por dentro, no sé. Había una vez una cosa muy curiosa y, y leía y decía, ¿realmente las personas cuando tienen dinero cambian o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Las personas cuando pasan a tener dinero cambian su actitud o ya eran así y simplemente lo demuestran? Uy, ese tema del dinero es bueno para un siguiente podcast porque precisamente yo creo que las personas sí cambian. Algunas cambian para bien, otras cambian para mal, basadas en su experiencia de vida. ¿Cómo Basadas en podría lo que han cambiar una vivido. persona para bien? ¿Cómo cambia una persona para bien? Yo creo que la única forma, a mi punto de verlo, es la persona que nunca ha tenido y lo tiene, o la persona que lo tuvo, lo perdió y logró construir de nuevo. Las personas que tocan fondo, por lo general, son las personas que más aprenden a valorar eso en algunas circunstancias, aunque hay algunas que por el contrario se van para mal. Pero yo Sí. creo que es un tema donde hay conciencia, ¿Cómo donde hay podría cambiar, para mal lo sabemos, una persona que no haya tenido dinero y que tenga, para mal, pues simplemente siendo así una persona déspota con las demás personas, que tenga un sentido de superioridad simplemente por una posición económica, entonces es donde se le diría, uy, esa persona perdió humildad, Sí, exacto, ¿sí? a eso voy. Y es ser consciente. Yo creo que es ser consciente de, de lo que se tiene, cómo se obtuvo y qué se quiere lograr con eso. Ahí es un tema A bastante mí me cons- parece, a mí me parece bastante curioso también, y yo creo que es que realmente muchas personas no cambian cuando tienen dinero. Simplemente muestran esa faceta oculta que estaban Sí, ocultando para sí, mantenerse y poder trabajar en algún sitio. Ese es porque mi punto de vista. está muy bien, Manny, porque yo creo también lo mismo y es cuando las personas, bueno, entonces hablamos de ese cambio precisamente porque pueden cambiar de lo que estaban mostrando y siendo para realmente mostrar lo que querían mostrar y ser. Y entrar en el concepto de humildad que conocemos todos habitualmente, ¿sí? Ujú. Que conocemos todos habitualmente. Ahí es donde yo creo también que precisamente podemos marcar la verdadera humildad o la falsa humildad. Si usted es humilde, no quiere decir que no pueda mostrar lo que va a tener con ese dinero, ¿sí? Usted puede Ujú. mostrarlo. Lo importante es que usted no esté oprimiendo a nadie con lo que está mostrando, aunque puede ser que personas se sientan aludidas por lo que usted tiene, pero eso no es más otra cosa que envidia. Y simplemente están diciendo por dentro, hombre, yo también podría haberlo hecho, yo también podría haber logrado esto, pero creo que hay más humildad en la persona que se siente cómodo con que usted está logrando lo que tiene y mostrando lo que muestra y se siente feliz por usted, que por el contrario sentirse ahí con esa amargura y con ese rencor y con ese odio de que, uy, no se lo merece, no es justo que lo tenga. Ahí creo que estamos careciendo de humildad en reconocer en la felicidad en el otro. Sí, también. Yo tenía aquí un dato que decía, o sea, que había escrito, y es que muchos confundíamos, me incluyo yo, sí, confundía esa humildad, con la falta de sencillez. En las personas, volvemos a hablar, con la falta de sencillez porque parece que las personas se olvidaran de los orígenes, ¿no? Ujú. Es una forma de confundirlo, o cuando se le da el valor a la forma de vestirse también, cuando cambia, muchos tenemos ese concepto de falta de humildad. Y era el punto que yo quería aprovechar para decir, o sea, si es eso lo que conocemos como humildad, de sentirse superior, de sentirse más porque tiene cosas que otras personas no, realmente no concuerda esa humildad, o sea, no es una humildad, me hago A ver si le entender, es un entiendo, a poco ver si le entiendo, enredado. a ver si le entiendo. O sea, si alguien me puede ver como una persona falta de humildad, si por ejemplo yo todos los días llego con ropa diferente a mi trabajo, por ejemplo. No, no, ya me refiero como ropa de supermarca,
y cosas así. ¿Sí? Por eso digo, Ok, que las personas identifican la humildad con la falta de sencillez. O sea, como por ejemplo, las personas que ahora están en un cargo más ok. alta, olvidándose de sus orígenes, o que le dan más valor a una profesión. Por ejemplo, yo soy un abogado y está la señora Ujú. de la limpieza. ¿Sí? ¿Cómo trata a esa persona? Y dicen, uy, no, le falta humildad porque la trata mal. No, le faltan valores, no le falta humildad, le faltan valores de persona. Ok, O por entonces, ejemplo, sí, o por sí. ejemplo por la forma de vestir, si simplemente alguien va con ropa más costosa, hablemoslo en cuestión de dinero, entonces le falta humildad, o por un estatus social diferente, o por las pertenencias, cuando realmente lo que importa y la humildad se demuestra en la forma de pensar, en las acciones, en cómo usted se dirige a las otras personas, reconociendo las virtudes que uno tiene, los defectos que uno tiene, pero también reconociendo los defectos, bueno, más que los defectos, las virtudes de las otras personas, porque no somos quien para decirle es un defecto, excepto que sea muy evidente. No, y mire que usted ha dicho algo muy cierto, Manny, tiene toda la razón, tiene toda la razón. O sea, no podemos calificar la humildad ni por dónde vivimos, ni por lo que tenemos, ni por cómo nos Claro. vestimos, ni nada. Es simplemente desde que estemos siendo honestos con nosotros mismos, y eso solamente lo sabremos nosotros si tenemos con qué hacerlo o con qué no hacerlo. La importancia de todo esto está en lo que usted menciona, y es en saber utilizar nuestras fortalezas y nuestras debilidades, nuestros defectos y nuestras virtudes, y por supuesto, también reconocer en el otro, incluso mire que usted dice algo, y yo aquí aporto mi pedacito. Si reconocemos en el otro ese defecto, yo creo que, claro, nos van a tildar mal si le decimos a esa persona, oye, creo que te pasa esto o te sucede aquello, creo que estás fallando en este punto porque te está sucediendo esto. Si esa persona no lo recibe y no lo acepta y llegamos a algún consenso, está siendo humilde. Pero si esa persona, por el contrario, se siente agredida, se siente aludida de forma negativa, quiere decir que no está teniendo la capacidad de aceptar su debilidad, de ver su defecto. A mí, cuando me dicen, Camilo, no tienes la razón porque esto y esto, y yo identifico que es verdad, porque no tengo el conocimiento, porque no es mi área, porque no tengo ahí cómo opinar de una forma oportuna y verídica, no queda otra opción más que decir, sí, tienes razón. Y si yo de pronto había lanzado un juicio y estoy equivocado, reconocer que estoy equivocado. Creo que hay más valor en ello, poderle decir a la otra persona, tienes la razón y yo me equivocaba con lo que estaba diciendo porque de pronto no me informé lo suficiente o no estoy lo suficientemente capacitado para opinar sobre el tema y estaba opinando erróneamente. Pues yo recibiría más bien cómo recibiría ese mensaje, porque puede a lo mejor que la otra persona me esté diciendo algo que yo no considero correcto, que sea la verdad para esa persona y que yo tenga en mi opinión que he actuado bien, por ejemplo, en cuanto a una actitud, ¿Como ¿sí? cuál? Como por ejemplo, ¿qué? Mm, una mala respuesta considerada por la otra persona, pero desde mi punto de vista que estuvo bien. O sea, algo que para la otra persona no sea correcto, pero para mí sí. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo así más sencillo. Sí. Va por la calle con alguien Ujú. y esa persona sabe que usted tiene algo de dinero en su bolsillo, mm, que ni le sobra ni le hace falta, lo tiene para gastárselo en lo que usted quiera. Y pasa una persona pidiendo que usted le regale algo. Usted tiene todo su derecho de decidir qué hacer con ese dinero. Y usted dice, no. En esa ocasión usted dice, no, no tengo, no, amigo, no puedo darle en este momento. Y la persona con la que usted va le dice, oye, pero si tienes ahí dinero, ¿por qué no le diste algo? ¿Eso es carecer de humildad? ¿Eso es de pronto estar Ah, equivocado y que la otra espere, persona le pongamos diga, una pausa ahí, porque yo ujú, quiero hacer énfasis en la humildad de cómo usted recibe ese mensaje. Porque yo puedo decir, no, siento que no carezco de humildad porque no le doy. Sí, exacto, y ya está. ¿Cómo uno recibe ese mensaje? Aunque lo afecte, si lo afecta a uno, reconocerlo. Pero que si no está en lo correcto, también aceptar el mensaje
poderle responder tranquilamente en la forma que uno le responde, educadamente decirle, no, no estoy de acuerdo. Pero Claro, y es simplemente que recibe el mensaje y la opinión de la otra persona. sí, pero esa persona sigue insistiendo en que, pero podía dárselo, ¿por qué no se lo dio? Sí, porque esa persona de pronto considera que ser humilde es compartir lo que se tiene así usted no quiera o así no lo vea Como un como, concepto religioso, ¿no? Como un sí, concepto bíblico. exacto. O sea, dice uno, no, si no quiero Mm, hacerlo porque no quiero hacerlo, no carezco de humildad, porque muy posiblemente en otros actuares de mi vida, y es donde volvemos a traer a colación lo que decía Nico, se trata más de mis acciones todo el tiempo en otras circunstancias de la vida. No carezco de humildad porque no puedo andarle dando a todas las personas todo el tiempo. Entonces, cada vez que me encuentre con una persona que me solicita dinero, ¿debo dárselo? No, creo que no ujú. es el sentido de la humildad. Creo que hay más cosas que pueden ayudarnos precisamente a ser humildes con otros actuares que no es eso, no es eso. Exacto. Yo también quería decir, por ejemplo, que ya conociendo este concepto de humildad, que no nos dé miedo decirlo públicamente si llega a ser necesario o con la persona en la que estemos pues en ese momento, mostrar nuestras virtudes o nuestros logros, lo que nos satisface, porque estamos orgullosos de nosotros mismos, porque nos tilden de que no somos humildes. O sea, debemos sentirnos libres de manifestarlo y ya está. Y la otra persona pues también debería entenderlo. Claro, obviamente O sea, decir obedeciendo. las cualidades no es falta de humildad. Claro, es simplemente saber en cuándo y dónde se van a decir, ¿sí? No de la nada Ujú. usted va a salir diciendo cosas que no son relevantes para Claro, una que no vengan conversación al o un tema. caso. Claro, pero Ni si alguien andarlas repitiendo, ¿no? Porque entonces ya entraríamos en otro tema de arrogancia, como decir, ay, no, entonces ya se cree superior. O sea, si eres bueno en algo, muestra humildad. Vale, reconozco que soy bueno en esto y lo puedo compartir. Entonces comparte ese conocimiento con la otra persona. exacto. Entonces, ¿Sí? ahí pues queda, creo que más claro precisamente todo lo que gira en torno a la humildad. Son muchos factores que empiezan a como a calar, a engranar dentro de la palabra, porque ahí viene el narcisismo, viene la honestidad, viene precisamente el no sentir, no, el no ser arrogantes, vienen muchas cosas que ayudan a la construcción de esa humildad, pero pues sabiendo que siempre hay un punto primario en el tema de la humildad y es simplemente reconocerse. Yo creo Ujú. que es reconocer y reconocer a los demás. Para hacer un buen ejercicio de humildad, lo mejor que podemos hacer es saber que nosotros como tal tenemos una historia y un sentir y las otras personas también tienen una historia particular, unas necesidades particulares y una forma de sentir específica. Todos somos diferentes y la humildad está en reconocer que todos tenemos eso. Exacto. Un dato que quería comentarles es que un psicólogo, en base a la opinión de humildad como la persona que va siempre aceptando las opiniones de los demás para no entrar en discusión, que va siempre así como con la cabeza un poco más baja, que muchos de nosotros decimos, qué persona tan humilde, ¿sí? Y él decía, una de las desventajas de eso es que esa actitud fortalece una inseguridad de la misma persona. se A ver, resta, se resta validez. O sea, ir con esa actitud de aceptar siempre lo que las demás personas dicen, ok. ¿sí? De ir como una persona solapada Sumisa, realmente. sumisa, muy sumisa en eso. Exacto, como una persona sumisa, más que solapada, sí. Ujú. Una persona siempre sumisa que uno diría, no, esa persona es muy humilde. Sí, en Ujú. cuanto a las actitudes, la desventaja de eso sería que va a aumentar las inseguridades de esa persona y que se va a dudar de su validez para actividades en las que realmente puede llegar a ser buena. Claro, muy seguramente es una persona que le encanta hablar, que le gustaría dar a conocer algo que sabe y por el temor al que dirán, por el temor al que no, no soy Exacto. capaz, me van a decir de pronto que me equivoqué o si me equivoco, ¿qué pasa? Y entonces prefiero andar como calladito, como que no, mejor no me hago notar. Entonces está precisamente yendo en contravía de lo que podría ser y está faltando a precisamente a reconocer con humildad sus fortalezas. Para este concepto de humildad, voy a mencionar una frase de Paulo Freire que dice así: lo que la humildad no puede exigir de mí es mi sumisión a la arrogancia y a la rudeza de quien me falta al respeto. Lo que la humildad exige de mí cuando no puede reaccionar como debería a la afrenta es enfrentarla con dignidad.
Doy el significado de afrenta, que yo no lo conocía, y es el hecho o insulto que ofende gravemente a una persona por atentar contra su dignidad, su honor o su credibilidad. Volvíamos al caso anterior, por ejemplo, Manny, que usted estaba comentando, ¿no? Lo de su jefe Ujú. en esa universidad, que por aparentar ser humildes y guardar esa opinión, no debemos nunca permitir que alguien pase por encima de nosotros simplemente por tener una posición social más alta o un cargo más elevado. Aunque lastimosamente muchas veces estamos en la necesidad de tener ese trabajo y no lo podamos hacer, podemos buscar una forma y el momento para manifestarle a esa persona que no está correcto lo que está haciendo. O sea, Y, que... y no solamente eso, Manny. Yo con el tiempo he aprendido que uno a veces hace eso sencillamente es por miedo y por desconocimiento de lo que estamos mencionando hoy. Es que es claro, por el miedo de desconocer sus habilidades, de no darle la validez suficiente a su talento. Muy seguramente, si usted se atreve a salir de ahí, si usted dice, no, es que es muy terca esa persona, otras personas ya se han acercado a él y las sacan de ahí, pues bueno, una de dos, se va sin decirle nada a esa persona o se va diciéndole algo, obviamente, con educación, con sensatez, con coherencia, y se aleja, simplemente aléjese. Yo he ganado más luego de hacer una introspección conmigo mismo, he llegado a la conclusión de que he ganado más retirándome y gané más cuando me sacaron y me despidieron de esos lugares que habiéndome quedado, que todo lo que hubiese podido ganar en el tiempo que permanecí en esos sitios. Gané mucho más. Y la vida misma se ha encargado de decirme, mire que usted tiene esta habilidad, mire que usted tiene este talento, mire que usted puede hacer eso. Y personas también se han acercado a mí a decirme, oiga, yo no sé usted cómo es capaz de hacer eso, yo ni siquiera me atrevo. Y es donde la misma vida y las personas le están diciendo, mire, reconózcase, usted tiene. Claro, Eso es humilde. Humilde es reconocer, otra vez lo decimos, esa habilidad para salir de esa situación. Salga de eso. Usted tiene la capacidad de estar en un lugar mejor. En otro lugar van a aprovechar esas habilidades y nadie dura sin trabajo mucho tiempo, nadie dura sin pareja mucho tiempo, nadie dura a menos de que usted lo quiera. Si usted se lo propone, usted lo consigue. Ya hablaremos más sobre ese tipo de cosas, pero es la invitación que queremos hacer hoy precisamente. sí. Entonces, nada, bajo el concepto que todos conocemos de humildad, de ir así por la vida siempre bajos, de aparentar ser lo que no somos también muchas veces, de tratar mal a las personas, esa humildad no es buena. No va. No va. Mire, usted me hace acordar de algo ahí, Manny, y es esto. A veces en nuestra casa somos, mejor dicho, tratamos a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestro hermano, a nuestros hijos de la forma, mejor dicho, súper bien, los queremos, los consentimos, somos súper dóciles, pero en nuestro trabajo o si estamos en el colegio, se la montamos a alguien. Estamos allí como simplemente se la montamos porque nos vean como que somos los chachos, somos los duros, se la montamos a un compañero, a algún amigo para que vean que somos los que dominamos. Eso tampoco es de humildes. Usted no puede No, estar en su casa actuando de una forma y afuera no. Si usted trata bien en su casa, trate bien por fuera. ¿Qué necesidad tiene de que lo vean de una manera distinta? No, no es claro, necesario. Ahí también demostramos un poco de humildad. exactamente. Y yo les voy a traer un dato que quiero que si realmente los sorprende, compartan este podcast, bien sea por el mensaje o bien sea por el dato. Yo Me me he tienen la quedado intriga también. súper sorprendido. Mi hermano Bueno, no lo ¿cuál conoce es? tampoco. Así ¿Qué que es? ya ¿Qué saben, es? si los sorprende el dato, están, mejor dicho, casi comprometidos a compartirlo, el podcast completo, y a dejar un comentario. ¿Sabían ustedes que una mujer puede quedar embarazada de dos hombres Yo sí al sabía. mismo tiempo? Yo sí sabía. ¿Usted sí lo sabía? Sí, claro, es la posibilidad, porque pueden haber dos óvulos y la persona puede tener relaciones cercanas donde no se haya obstruido todavía la vía para que el espermatozoide llegue y puede fecundarse si hay dos óvulos fecundados. Incluso, si no estoy mal,
puede fecundarse el mismo óvulo si está como con cierta habilidad, porque sabemos que el óvulo se encapsula, automáticamente es fecundado, se encapsula. Sí, Pero si hay otro por ahí volando y hay una relación con otro hombre, esa mujer puede quedar embarazada. pues entonces usted me dañó la sorpresa, pero yo sé que aquí a más de uno le va a sorprender. Embarazo heteropaternal. Y sí, consiste en Heteropaterna. eso. 48 a 72 horas puede quedar embarazada. Pero en el Una mismo mujer, óvulo o en diferente óvulo. no, en diferente. En Hay un diferente óvulo. óvulo que ha fecundado, pero la ovulación queda y otro óvulo puede quedar fecundado. Bueno, Lo que entonces da acá, también la posibilidad a que no de dos hombres diferentes tiene que ser siempre, ¿no? Puede ser usted y tener gemelos de esa misma forma, o sea, puede tener relaciones en un día y luego un día siguiente en ese lapso de tiempo y poder tener gemelos. Tan, tan, tan. bueno. ¿Y cómo se descubrió? Por un ¿Cómo se caso de una descubrió? mujer que tuvo un hijo negrito y un hijo blanquito. Ok. Una prueba de ADN y no coincidía el mismo padre. Claro, bueno, ahí está, Así ahí que está, ahí está. ahí está el dato. Bueno, Y ahí hay nada, un con este dato dato curioso. hemos ya finalizado prácticamente A la el señora le podcast. tocó aceptar con humildad que estaba embarazada de otro hombre, Sí, sí, correctamente. que cometió un error. Sí. O Bueno, pues no, puede ser una relación poliamorosa. sí, sí, exacto, exacto, también puede No ser. siempre. Entonces, pues bueno, ahí está para que nos compartan, para que se queden con daticos curiosos que trae mi hermano. Y pues bueno, ahí están las redes sociales. Síganos, ya saben, todos los miércoles subimos contenido. Si les gustó el tema, comenten. Si no les gustó, también comenten. Si quieren algún tema en específico para que conversemos aquí entre bros, pues bueno, también pueden dejarlo en los comentarios. Esperemos les haya gustado este ratico que pasamos con ustedes. Nosotros lo disfrutamos mucho. Y nada, nos vemos el próximo miércoles. Así es. Síganos en todas nuestras redes sociales y comenten ahí. Y recuerden, sean humildes, sean Claro que sí. conscientes de sus virtudes y sus debilidades. Hasta la próxima.